benzodiazepinas. Y no se logra un electroencefalograma isoeléctrico ni la supresión de las descargas corticales, situación que se diferencia de la observada con el propofol y el tiopental. El efecto neuroprotector de las benzodiazepinas es bastante limitado, pero probablemente no del todo ausente. Bueno, sus usos clínicos son anticonvulsivantes y constituyen fármacos de primera línea en el tratamiento de las convulsiones, y también se pueden utilizar como relajantes, pero esta respuesta es mediada por la médula espinal y generalmente se necesitan dosis supraterapéuticas para lograr este efecto. También ejercen un efecto profundo en el sistema respiratorio y los reflejos de las vías respiratorias superiores son atenuadas y el impulso respiratorio central deprimido. Las benzodiazepinas en particular en dosis para inducción y van a disminuir la presión arterial. Dicho efecto suele ser mínimo porque se conservan en algunos de los reflejos homeostáticos. Sin embargo, esta respuesta puede ser más intensa en los pacientes hipovolémicos y se considera que las benzodiazepinas son agentes de inducción hemodinámicamente estables. En sus efectos adversos, estos se acompañan de pocos efectos adversos, que pues son la anafilaxia es extremadamente rara después de la administración de una benzodiazepina, y uno de los signos descritos con mayor frecuencia es el dolor o la tromboflebitis después de inyección intravenosa, en particular con el diazepam. El propilenglicol es el solvente orgánico del diazepam y ocasiona el dolor asociado a su inyección. El midazolam es hidrosoluble, pero también puede causar ardor con la inyección como consecuencia de su presentación ácida. Bueno, ahora vamos a ver los barbitúricos. El tiopental fue uno de los primeros anestésicos intravenosos utilizados en seres humanos y se descubrió en la década de 1930 y se usó por primera vez en 1934. En el año 2011, en Estados Unidos se interrumpió su producción, lo cual provocó una disminución drástica de su empleo intraoperatorio. Y las dos principales clases de barbitúricos son los oxibarbitúricos y los tiobarbitúricos. Las dos clases contienen un centro pirimidínico con una molécula de oxígeno o de azufre en la posición 2. En la práctica clínica se utilizan los tiobarbitúricos como el tiopental a un 2.5%, el tiamilal al 2%, el oxibarbitúrico metoexital al 1%. Y las soluciones tiobarbitúricas se producen como mezclas racémicas a pesar de la potencia desigual entre sus dos estereoisómeros. Y la solución del barbitúrico son alcalinas y la formación de sales hidrosolubles. Y la adición o reconstitución en soluciones ácidas conduce a la precipitación de dichas sales, lo cual impide su uso intravenoso. A diferencia del propofol, es imposible almacenar los barbitúricos por un lapso prolongado o a temperatura ambiente después de su reconstitución en el solvente. Y va a ser una solución alcalina y los tiobarbitúricos se pueden conservar por 2 semanas y el metoexital hasta 6 semanas. En su forma farmacocinética, el metabolismo primario de las dos clases de barbitúricos se realiza en el hígado y se generan metabolitos hidrosolubles inactivos eliminados más adelante por la orina y la bilis. Y la forma más común del metabolismo es la oxidación tanto para el tiopental como para el metoexital hasta generar sus derivados hidroxilos respectivos.
La semivida de eliminación del tiopental es relativamente larga, 12 horas, y su velocidad de eliminación dura 10 veces más que la del propofol. Y la semivida de eliminación del metoxital también es más corta que la del tiopental. Como consecuencia, es una extracción más eficiente del fármaco por el hígado. Y un porcentaje insignificante de los barbitúricos es eliminado sin ser metabolizado por la orina. Después de una infusión prolongada del tiopental, la acumulación en compartimentos poco perfundidos y la eliminación lenta intervienen en la farmacocinética con mayor significancia, con lo cual surge una semivida sensible al contexto más prolongado y una recuperación tardía. La semivida prolongada del tiopental, después de aplicar dosis elevadas, se explica por la cinética de orden cero que presenta el fármaco. Y la eliminación del tiopental se vuelve independiente tanto de la concentración plasmática como de los niveles de saturación compartimental, permaneciendo por lo tanto constantes y definida por la velocidad lenta de aclaramiento. En su farmacodinámica, el mecanismo de acción de los barbitúricos comprende vías inhibidoras de GABA en la corteza y en el tronco encefálico, lo cual conduce a la pérdida de la conciencia, así como la depresión respiratoria y cardiovascular. Es posible que los efectos hipnóticos de los barbitúricos se vean reforzados por la inhibición de las medidas por glutamato y de acetilcolina. Y pues en esta tabla se ve la farmacología básica que pues agonista de receptor GABA, tiene una semivida sensible al contexto prolongado, es un fármaco depresor del sistema nervioso central, neuroreceptores anticonvulsivos y supresión de descarga corticales en el electroencefalograma. Y sistema cardiovascular tiene una disminución de la presión arterial media, tono venoso vascular y gasto cardíaco. Y en el sistema pulmonar, su depresión respiratoria depende de la dosis, pero no causa broncodilatación. Y en sus usos clínicos básicos va a ser inducción de la anestesia general, y el metoxital se utiliza para sedación, medicación preanestésica y tratamiento electroconvulsivo, coma por barbitúricos, y la inyección intraarterial del tiopental puede originar necrosis tisular. En sus efectos adversos, la administración intravenosa del tiopental no es irritante ni dolorosa, pero si se inyecta el fármaco fuera de la vena en el tejido subcutáneo puede ocasionar molestias. El dolor va a ser inducido por el metoxital durante la inyección, es mucho más frecuente. Y la administración intraarterial inadvertida del tiopental debe ser tratada de inmediato porque la formación de cristales puede ocasionar disminución del flujo sanguíneo a causa del vasoespasmo y la formación de trombos, como también el dolor en el sitio arterial y posible necrosis tisular. También el tratamiento incluye la administración arterial de papaverina, heparinización y posible arteriodilatación por alguna técnica anestésica regional. Y los barbitúricos están contraindicados en personas con porfiria intermitente aguda, ya que los síntomas pueden intensificarse por sus efectos directos en las enzimas hepáticas. Ahora vamos a ver los nuevos anestésicos intravenosos, que tenemos el remimazolam, y este fármaco es una benzodiazepina en investigación con una estructura y tiempo de inicio de acción similares a la del midazolam. Se une con una agonista al receptor GABA y su acción se desvanece con rapidez y sigue la cinética del primer orden con la dosis recomendada
debido a su metabolismo por esteras tisulares y no va a permitir la acumulación del fármaco. Además del metabolismo independiente de órganos, este medicamento es reversible con el flumazenilo, lo que aumenta aún más su perfil de seguridad. Y su perfil farmacocinético permite la posibilidad de utilizarlo en infusión continua. El remimazolam se utilizó inicialmente para sedación durante procedimientos como la colonoscopia, y este fármaco proporciona una alternativa al propofol y la acumulación del medicamento que conduce a sedación prolongada. También va a aprovechar los efectos hipnóticos y amnésicos del midazolam con una velocidad y un metabolismo similar al remifentanilo. Y en presentaciones del propofol, el propofol es un aceite hidrófobo que refiere a una emulsión de lípidos como vehículo para su administración. La molestia más común es el dolor en la inyección, además de otros efectos adversos más graves que comprenden anafilaxia, septicemia a consecuencia de contaminación microbiana de un vial abierto. También se han hecho innumerables intentos para elaborar una presentación de propofol que disminuya los problemas mencionados e disminuir el porcentaje de lípidos en la emulsión, eliminar el lípido y crear un profármaco. La presentación actual puede alterar también su farmacocinética. El fosprofol es un fármaco del propofol que se produjo para disminuir o eliminar los efectos adversos de la emulsión actual del propofol, y es una solución acuosa que ocasiona menos dolor al inyectarse y produce menor hiperlipidemia y menor riesgo de bacteremia. También va a ser un factor importante que obstaculiza su empleo, es su inicio de acción es muy prolongado y también su largo periodo de eliminación. La hipotensión y depresión respiratoria puede presentarse con menor frecuencia, aunque igual puede ocurrir. El fosfoprofol también se asocia de un aumento en el prurito y parestesias, y pues este medicamento se desarrolló inicialmente como un fármaco para ser utilizado por proveedores de servicios médicos no anestesiólogos, y se acompaña de depresión respiratoria similar a la que causa el propofol, y los médicos deben tener la capacidad de rescatar a los pacientes de la sedación profunda o de la anestesia general involuntaria. El ciclopropil es un análogo de etomidato, el cual ha demostrado resultados promisorios en estudios hechos en animales. Causa menos supresión suprarrenal que el etomidato. También es menos potente y tiene una duración de acción más corta que el etomidato. Los investigadores de este fármaco plantean su uso en bolo o en infusión para sedación y anestesia general. Aunque su estructura es derivada del etomidato, su aplicación clínica se parece más a la del propofol. En comparación con el propofol, presenta menor acumulación farmacológica y en consecuencia una recuperación más rápida después de infusiones prolongadas. El sistema de sedación personalizado asistido por computadora en mayo del 2013 se aprobó un sistema de sedación controlado por el paciente y asistido por un ordenador que administra el propofol para colonoscopías e endoscopías. El paciente es vigilado por medio de electrocardiograma, oximetría de pulsos, vigilancia de la presión arterial no invasiva y medición del dióxido de carbono del, de- del expirado. La sedación también es controlada
por medio de un audífono a través del cual la computadora le indica al paciente que oprima un dispositivo manual y con base a los parámetros anteriores, este dispositivo ajusta de forma algorítmica la velocidad de infusión del propofol. Carla, una pregunta. ¿Tienen clase enseguida? Sí, doctor. Entonces, si quieres, mejor vámonos ya a las preguntas. El resto de la información es actualizada y no es, de hecho, no es parte del examen. Entonces, mejor vámonos a las preguntas ya. Con Cintia Salazar, la primera. Cintia, ¿estás? Bueno, Daniel Villa. Doctor, dijo Cintia Salazar, perdón, es que no tenía internet. La primera, pues. La primera. Ah, ok, voy. A ver, dice, ay, es que se me ve borroso. ¿Cómo funcionan los anestésicos intravenosos? Bueno, comentaron que los anestésicos intravenosos comienzan su acción después de la administración y pues estos se distribuyen con rapidez por el flujo sanguíneo. Pues sí, en parte, pero hay más. Hay más acerca de esta pregunta. Pero bueno, vamos a quedarnos así. Vámonos con Daniel Villa, la segunda. Sí, doctor. Dice, el mecanismo por el cual se logra el estado de inconsciencia con las dosis de inducción del propofol. Bueno, este era por la intensificación de las vías inhibidoras del GABA. Sí, así es. Rebeca Ávila, la que sigue. Sí, doctor. Dice, efectos adversos del propofol. La insuficiencia renal, la hiperlipidemia, la acidosis metabólica, como también la hiperpotasemia. Ok, Bianca García, la que sigue. Dice, ¿cuáles son los efectos adversos de la dexmedetomidina? Pues sería que podría provocar bradicardia, hipertensión o hipotensión también, Es hipotensión. y serostomía, y creo que Bueno, Norman Polanco, la que sigue. Claro, doc. Dice, ¿cuáles son las tres benzodiazepinas parenterales más usadas? Y bueno, pues son diazepam, también midazolam y lorazepam. De acuerdo. Bueno, nada más un anuncio final. El próximo lunes hay dos temas. Transmisión neuromuscular y relajantes despolarizantes y no despolarizantes. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, Nos doctor. vemos, sí, nos doctor. vemos entonces el lunes. Síganse cuidando. Hasta el lunes, igualmente.